vamos, el daño, ¿no? Esto es que efectivamente tienen una razón para peticionar, ¿se entiende? Cuando hablábamos de anulación, decíamos, no existe la nulidad por la nulidad misma. Si vos pedís que se decrete la nulidad de un acto, tiene que ser un acto comunitario, una norma comunitaria, tiene que causarte un daño plausible, un daño que vos puedas explicar y que puedas demostrar, porque si no, no quedás legitimado para poder hacer una petición de una acción de nulidad. ¿Está bien? Al igual que la acción de omisión. Cuando vos presentás una acción por omisión, claro que el hecho de que el órgano o la institución o el Estado, digamos, no actúen de conformidad a las obligaciones tomadas en el derecho comunitario, a vos te genera un perjuicio. Sino que te importa. ¿Está bien? ¿Aclaré un poco la idea o no? ¿Ahí apuntabas? Sí, igual le voy a pegar otra leída después Sí, en la obvio. filmina, Lo digo, pero... entonces vos sobre esta base dividilo en segmentos. El segmento de la no contradicción, el segmento de la contradicción. En el segmento de la contradicción, la acción por incumplimiento, la acción por omisión, la acción por nulidad. Y ahí en la acción, digamos, en el segmento, digamos, litigioso, vos tenés que darte cuenta que necesitas un legitimado activo y un legitimado pasivo. Se da la peculiaridad en las acciones por incumplimiento, perdón, por omisión y por nulidad, o anulabilidad, como vos quieras decirle, que ahí la regla es que la legitimación, digamos, el órgano competente es el Tribunal de Justicia, perdón, el Tribunal General. Excepcionalmente es el Tribunal de Justicia, dependiendo quién sea el Estado, con quién sea la institución que está interviniendo como legitimada pasiva. Con Tribunal General estamos hablando de uno tipo de primera instancia, entre comillas, de todo el armado de Luxemburgo. Claro, porque acordate que, en rigor, cuando aparece Luxemburgo, allá por la década del 50, aparece con un solo tribunal, el Tribunal de Luxemburgo. En el Acta Única Europea de 1986 se crea el Tribunal de Primera Instancia y persiste el Tribunal de Luxemburgo. Tenemos dos tribunales, pensando en una doble instancia, ya apartándose de la idea del derecho internacional público. Y Entonces, en el actual sistema, conforme Lisboa, tenemos claramente definido el sistema judicial o el poder judicial a través de un tribunal, el más alto en jerarquía, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Después tenemos el Tribunal General, después tenemos los tribunales especializados. Recordando que el Tribunal General es el tribunal de alzada de los tribunales especializados, y el Tribunal de Justicia es el tribunal de alzada del Tribunal General. Obviamente el Tribunal de Justicia no tiene tribunal de alzada, porque es instancia única. ¿Sí? entonces excepcionalmente, si es una cuestión, si es una cuestión como de relevancia comunitaria o así, interviene el Tribunal de Justicia en estas acciones No, en si es una, particulares. no por la materia, sino por los sujetos involucrados. Ok, ¿De acuerdo? Fíjate bien en las filminas que ahí te lo explica y te dice, si dale. se trata, por ejemplo, de una acción iniciada por el Consejo contra el Parlamento, va a intervenir directamente, sea de la materia que sea, va a intervenir directamente el Tribunal de Justicia. Ok. Pero ponele el caso que sea una acción contra el Consejo y que la materia sea antidumping, ahí va el Tribunal General, porque es una excepción de la excepción. Ok. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, seguimos con esa área del mundo, con Europa, con la Unión Europea. Perdón, David, dijiste que no Acá importa, Germán dice, entonces, mediante este recurso el demandante solicita la anulación de un acto de una institución o de un, no leo más, o de O de un un, organismo de la Unión. ¿qué En me hace leer si particular, puedes hablar?
Bueno, a ver. No lo mandé yo. Ah, Germán lo mandó. Bien. No, yo lo A mandé, ver. es de las Filminas. Lo que pasa es que no tengo buena conexión, por eso escribo en el chat. No, Tranqui. Mediante este no sé recurso, si el se me escucha bien. demandante solicita la anulación de un acto de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión. Claro, está perfecto. En particular, reglamentos, directivas y decisiones. Perfecto. Se reserva al Tribunal de Justicia los recursos interinstitucionales y los interpuestos por un Estado miembro contra el Parlamento, por ejemplo. Perfecto. Contra el Consejo, que era lo que decíamos recién. Acá está, salvo los interpuestos contra el Consejo en relación con las ayudas de Estado, el dumping o las competencias de... Me perdí. Acá, la competencia de ejecución. Bueno, el Tribunal General es competente tal cual, es lo que dijimos antes. ¿Sí? Acá lo que hizo Germán fue echarnos luz sobre lo que está en las Filminas, que es lo que estamos discutiendo. Perfecto. ¿Algo más del Poder Judicial o de la Unión Europea para terminar con Unión Europea? No solamente valen preguntas, por ahí algún comentario, firmar Yo tengo una algún consulta, profe, consejo. respecto al Sebas. Parlamento de la Unión Europea. Entiendo que se reúnen en plenos y semiplenos. ¿Cómo es la votación ahí mismo, en lo que es la votación dentro del Parlamento? Entiendo que el Consejo es por mayoría cualificada, pero ¿cómo es la votación en el Parlamento? ¿Cómo es mayoría simple o una duda? Es mayoría simple, Ah, cuando hay ok. cosas urgentes, bueno, ahí hay una mayoría especial, pero no, nosotros no vimos las mayorías para votar y no quiero introducirlo un día Sí. antes del examen porque algunos Ok, me van a ok. odiar a mí y después se van a acordar de todos tus parientes y no quiero que tus parientes sufran, por favor. Ok, sí, justo no sabía si era porque no lo había visto o no lo tenía. No lo trabajamos. Gracias, profe. No, por favor. Yo tenía una consulta sobre más que una consulta, estoy medio como con Jan, no me sale cómo desarrollar el tema en las fuentes de los principios informantes. Sí, informantes del derecho de la Unión. O sea, lo Quizás de esta entiendo, pero manera. me resulta difícil explicarlo. Quizás de esta manera, escuchá. A ver, vos podés primero tener en la mente, memorizar, si querés, o razonar, si se puede mejor, tenés normas que son originarias y normas derivadas. Esto es claro, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien, Germán? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando vos Sí, pensás de esta perfecto. manera, decís, bien, entonces, si hay normas originarias, y yo sé las normas originarias son los tratados, por ejemplo, ¿no? Los tratados de las dos comunidades que preexistieron y que siguen existiendo los tratados, la CE y la Euratom, más la normativa derivada de la inexistente SECA, más el Acta Única Europea, más el Tratado de Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa, y la Carta de Derechos Fundamentales. Toda esta normativa que te estoy señalando la generó la Unión. Entonces ahí aparece el primer principio, que es el de primacía. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que vos vas a tener las normas del derecho comunitario por encima de las normas de los derechos constitucionales de los Estados miembros. Entonces, fíjate, ahí aparece como una idea para pensar juntos esta pregunta que vos decías, ¿cómo puedo hacer para relacionar las fuentes con los principios? Claramente, a ver, insisto, si vos tenés normas originarias, ¿no es cierto? Entonces, derivadas, vos te das cuenta ahí que hay primacía del derecho comunitario por sobre el derecho de los estados. ¿Bien? Y decís, ¿y de dónde sale la primacía? Y claramente de la atribución, que es el otro principio. ¿La atribución de qué? De las competencias soberanas que le dieron los estados, ¿bien? A los órganos supranacionales. Y esa atribución, ¿sí? ¿Cómo es? Digamos, es total, todo. No, Solo el esa ejercicio. atribución lo No, vimos solo cuando lo vimos los que pilares, ¿no? le atribuyeron
Los estados. Muy bien. Entonces, pueden ir avanzando en ese grado de atribuciones, en ese nivel de atribuciones. Por supuesto que lo pueden hacer. Ahora, la pregunta concreta es esta. ¿Podría los órganos, la Unión, tomar competencias no atribuidas? Pareciera ser, el principio es que no. Pero lo cierto es que por el principio de subsidiariedad sí puede hacerlo. Cuando la inacción de los estados impide Profe, el cumplimiento de los fines. ¿Juan Cruz? ahí prendo la cámara. Sí, sí, sí. Yo le quería preguntar ahí, en cuanto a la subsidiariedad, solamente se aplicaría en el caso de competencias concurrentes, ¿no? Claro, tal cual. O sea, Entonces, si hay una competencia exclusiva, igualmente no podría actuar la no, Unión no Europea. importa eso, porque a vos lo que te importa es aquella competencia que claramente. A ver, vos tenés que pensar esto. La Unión queda habilitada a tomar competencias no atribuidas en la medida que la inacción de los estados en esas materias impida el normal funcionamiento de la Unión. Y esto tiene que ser proporcional a la necesidad. No puede ser, porque si no se transforma en una suerte de todopoderoso que va por sobre los estados. ¿Hasta ahí, Germán, te quedó más o menos claro? Perfecto. Esto también está relacionado con el principio que, ay, no me acuerdo ahora, el de la teoría de las facultades implícitas, no sé si está bien dicho, que Bueno, habíamos la hablado teoría de con los poderes Ricardo implícitos, vos querés sobre hablar. las OI. Sí, 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 Ahí sí, está, de los sí. poderes implícitos, exacto. Claro, si vos Perfecto. aceptás que la Unión Europea es una OI, somos bárbaros. Ahora, que sea una OI no implica que funcione dentro del marco del derecho, porque cuidado con eso, y ahí con Ricardo mañana te podemos llegar al hueso, porque vos decís, bueno, la OI la Unión Europea es una OI, entonces se rige por el derecho internacional público. A poco que vos te pones a analizar, dijimos que la Unión Europea es derecho comunitario y se rige por el derecho comunitario, con la concurrencia del derecho internacional público en materia de la integración, por supuesto. Pero cuando mirás de la Unión Europea para afuera, es una OI como cualquier hija de vecina. Perfecto. Digo, Sí, si me meto ahí, ya ahí me voy a. Perdón, Muy digo, para que no por la tengas cosecante. inconvenientes lingüísticos y mañana terminemos en un problema por eso, simplemente. Hablando de la utilización Ok, del derecho perfecto. internacional Gracias. en el ámbito comunitario. Está bien decir que dentro de los tres pilares, en el centro, digamos, o sea, en el centro los órganos comunitarios, la Unión Europea como institución comunitaria, etcétera, y en el pilar 2 que es PESC, y en el otro pilar que es política exterior, no, perdón, justicia e interior. Está bien afirmar que si bien el pilar principal se maneja con derecho comunitario, los otros dos se manejan con derecho internacional público. No es solo que está bien, sino que sí debe expresarse. Ah, Porque listo, el buenísimo. único pilar comunitario es el uno. Ok. Esto de los pilares es una forma de simbolizar cómo coexiste el derecho comunitario con el derecho de la integración. Si nosotros no tuviéramos los pilares, estaríamos más cerca del Tratado Constitucional del 2004 que nunca se aprobó por esa cuestión. Entonces, yo prefiero pedagógicamente decir, tengo tres pilares, el del medio es comunitario, los dos de los costados es internacional público, es integración pura. Pero fíjate que sostienen al comunitario. Si no existieran, dejaría de ser derecho comunitario. ¿De qué hablamos igual cuando hablamos de los otros pilares puntualmente? O sea, cuando hablamos del tema de seguridad, por ejemplo. ¿Qué organismo, qué OI se Y por ejemplo, encargaría? te voy a decir una, Europol,
Ah, ok, ok. O Por sea, ejemplo. son todos OIs. No, pará, no es que son OIs, son normas, cuidado con eso, son normas que generan mecanismos de cooperación en materia de justicia. A ver, por ahí esto no lo llegamos a hablar, pero para que entiendan, no es que mañana se los vaya a tomar. Ponele, si yo, o sí, porque se los puedo hacer razonar y tienen que poder razonarlo bien. Pónganle, yo soy un juez francés Sí. y lo tengo detenido a Juan Cruz por un delito X. No. Detenido el hombre. Pero resulta ser que lo requiere Juana, que es una jueza española, por un delito que también el hombre había sido bravo, ¿viste? Entonces también está requerido. Entonces, ¿hace falta que me pida la extradición? No. Me llama por teléfono y me dice, mandámelo, yo se lo tengo que mandar. Ok. Porque tenemos acuerdos de cooperación judicial. No es tan así, pero digo para que lo entiendan, ¿no? No es que me va a llamar a mi juez por teléfono, juez, mándamelo y yo se lo mando. No, me va a mandar la documentación adecuada y yo se lo mando, pero no va a pasar por un proceso de extradición. Ahora, si a Juan Cruz lo requiere el juez de La Pampa, claramente va a tener que hacer la extradición, un juicio de extradición. ¿Entienden la diferencia? Sí, sí, sí. Esto que estamos señalando está dependiendo puntualmente del punto del pilar número 3. Y así 1000 cosas. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda con el pilar número 3 justo. A ver. Breve, pero en la Filmina, en ese pilar, dicen que encontramos decisiones intergubernamentales que pasan al derecho comunitario y después dice que del segundo y el tercero se pasa al primero. ¿Qué significa eso de pasar al derecho comunitario? O sea, Claro, porque vos tenés ahora un órgano como el Consejo Europeo que adopta decisiones intergubernamentales, entre ellas puede adoptar que a partir de ahora el derecho penal sea estrictamente comunitario. Entonces habrá que crear una corte comunitaria de derecho penal y se criminaliza todo en una corte. No existe eso por el momento. No hay una, como poner el derecho internacional tiene un cierto carácter de ser progresivo, no existe una progresividad o una característica de progreso en el derecho comunitario, de que ¿Te va parece que no? acaparando. Le estoy preguntando, no estoy ¿y afirmando. vos qué pensás en base a todo lo que estamos hablando? Pensá, Eh, para antes. Yo te dije, Pilar 1 se va ensanchando, pero nunca va a desplazar totalmente al 2 y al 3. Pero se va ensanchando. Y en por base eso a la creo, pregunta que hizo Federico, ¿vos qué me dirías ahora? Yo te digo, ¿parece que va así como esa progresividad de la cual vos le estás hablando o no? sí, pero con un límite. Perfectamente, claro, pero la tiene. Ok. El límite está dado, usualmente, primero por no perder el carácter comunitario, y segundo que efectivamente tenga el contenido formal y material del derecho comunitario. Entonces, si yo quiero tener un derecho penal comunitario, necesitaría claramente tener normativa que así lo disponga o darle a los tribunales de Luxemburgo competencias en materia penal, o de lo contrario, decir, vamos a crear una corte penal comunitaria. Y así como en 2004 hubo un intento de generar un... O sea, mi pregunta va apuntada, ¿no hay un riesgo o una probabilidad, no sé si decirle riesgo porque no es necesariamente algo malo, pero hoy en día, ¿hay alguna doctrina que crea que el paso siguiente dentro de esta progresividad a la comunidad sea una confederación o una federación, por ejemplo? Sí, sí. A ver, primero, la palabra riesgo no siempre implica que es algo malo, ¿eh? Después Ah, buscarlo en la RAE, no siempre. ¿De ok, acuerdo? ok. Uno puede correr el riesgo de enamorarse también. No es malo enamorarse. Está bien, es una frase muy conocida esa. Entonces digo, pensarlo desde ahí te vas a dar cuenta. Ya, digamos, aclarado esta cuestión del campo semántico de la palabra riesgo, yo entiendo que siempre entra en discusión, en crisis, en al menos charla, esto de
no se nos está yendo la mano? Digo, porque el concepto de soberanía a veces hace ruido, y esto se discute, por supuesto, y hay algunos avances que no se terminan aprobando, ya sea por temor de alguna parte, de algún miembro, o estos pensamientos. Y no está mal, no está mal, no es fácil hacer el equilibrio justo entre buscar el bienestar común a través de la comunidad, del derecho comunitario para lograr una verdadera integración, a deshacernos de los estados. ¿No? Es abismal la diferencia. Jurídicamente estamos en otro plano ahí, ¿entendés? Pero nunca es tan fácil pasar de un lugar al otro. ¿Eh? Ok, No sé si te perfecto. respondí. Sí, sí, sí. Tengo otra pregunta de Europa sobre las normas derivadas. A ver. Perdón, para pasar en limpio igual, normas... pucha, lo contrario, una norma derivada es tipo una norma, me sale originaria, pero... Preguntame que me voy a buscar el protocolo. Dale. Norma originaria, podemos decir que son los tratados que vimos, como Lisboa y demás, más, ¿qué más entraría en normativa originaria? Además de los tratados de Lisboa, de Niza, etcétera. ¿Originaria? Sí. El tema es que está en la originaria, no me puedes decir etcétera, porque está bien enunciado, ¿me entendés? De una manera taxativa. Sí, quería decir los tratados Está bien, fundacionales. pero está bien, pero te lo señalo porque mañana tenemos que decirlo bien. A ver, vos tenés como norma originaria el Tratado de la Seca, no lo tenés. ¿Por qué? No existe más. En el 2002 dejó de existir, a los 50 años de su creación. Así lo dispuso el propio tratado. ¿Qué tenés de la Seca? Normas derivadas. Uh-huh. Toda la Hay normativa un fondo de derivada inversión de la SECA. SECA. ¿Cómo? También se creó un fondo de inversión. Por ejemplo, muy bien. Todo esto es derecho originario en relación a la SECA. Sí, derecho originario. El tratado, la normativa derivada. Euratom, tratado, normativa derivada. Todo eso es derecho originario. Ok. Acta Después, única europea, 86. Pasamos de los tratados del 50 al 86. Acta única europea. ¿Sí? Luego, Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa, Carta de Derechos Fundamentales. Está. deberíamos memorizarlas. Sugiero. Sí, hay que saberlas esas. Si no vamos a estar, bueno, pero falta uno. Acá lo está escribiendo alguien. Ese alguien se llama Germán, que esté en las minas a la mano. Oh, pasé lo de las filminas. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, eso es como que va a requerir un poco de memorización o de acordarse la línea del tiempo y recordar cómo se formó. Entonces, si vos haces, yo estoy haciendo la línea del tiempo, y ahí no me olvido de ninguno. Bueno, esto después de no sé cuántos años que lo vengo repitiendo todos los cuatrimestres, pero si me olvido de alguno estoy frito. Sigamos. En el derecho derivado tenemos lo que son los reglamentos, las directivas y las decisiones. Sí. Hay dudas. Que son los que analizamos nosotros. Si vos lees el trabajo que hizo Julián, por ejemplo, que es de una carillita, explica otros, porque no lo analizamos en profundidad, pero bueno, acto sui generis, qué sé yo. ¿Usted dice las recomendaciones y eso? Por ejemplo, No son, lo que pasa es que, o sea, aparecen, pero como que no son vinculantes. es que, a ver, cuidado con eso, que por ejemplo, si, el derecho que tiene que ver con el comportamiento de los empleados y funcionarios de la Unión, ¿es vinculante o no es vinculante? ¿Entendés? Como para mí, no soy empleado de la Unión, por Ahí sí supuesto que podría no. ser.
Pero para vos, si sos empleado de la Unión, es vinculante, pues no te rajan, amigo. Y después hacerle un juicio laboral que lo va a entender el Tribunal de la Función Pública. ¿Vamos bien? Mi pregunta era, perdón, los Sí. reglamentos entonces tienen como característica que digamos, entran en vigencia automáticamente. En rigor, eso, dicho en términos adecuados, doctor Jan, colega Jan, sería, tienen efecto directo. Ok. Reglamentos y directivas. Reglamentos tienen efecto directo. Bien, y directivas. Directivas son Directivas, estas cuestiones de que el Estado tiene te paro ahí. un tiempo. ¿Cuál es la palabra mágica cuando hablamos de las directivas? Armonización. Exactamente, la armonización. ¿Qué se armoniza con qué? El ordenamiento interno con el ordenamiento comunitario. De conformidad a la normativa. Muy bien. Bien, Esta, ¿no? tienen La 30 días directiva. para empezar a trabajar en la armonización de ese ordenamiento. O sea, por ejemplo, Claro, yo a me ver. imagino que tienen 30 días, por ejemplo, para abrir una oficina que empiece a trabajar en la No, aplicación no, del no, no. derecho. A ver, cuando se dicta, vos sabés que las directivas más nuevas de los últimos 10 años, ponele, tienen la característica que tienen tanto, que algunos dicen que son casi reglamentos, pero no son reglamentos, son directivas. Cuando la directiva contiene mucha especificación, en algún sentido está marcando el sendero muy, ¿no es cierto?, muy concretamente que tiene que seguir el Estado para armonizar. Las antiguas directivas eran como más abstractas, daba una libertad a los estados para ir trabajando esa armonización. ¿Qué pasó? Hubo mucho inconveniente, como por ejemplo le pasó a Frankovich. Entonces, la práctica hace que la directiva empiece a ser más, como un poquito más de especificidad, vamos a decirlo así. ¿Está bien? Pero, a los efectos del conocimiento de ustedes y de lo esperado a los fines del examen, la directiva no tiene efecto directo. Por cuanto el objeto de la directiva es bajar directrices de armonización, que los estados vayan adaptando su legislación a los estándares que dispone la directiva. Claro, pasa que no entiendo, no puedo ubicar una diferenciación fuerte de contenido de la norma entre reglamentos y directivas, porque en mi cabeza termino pensando que el reglamento es una política de la Unión Europea, que es que entra, tiene lo que dijimos, el término que ahora ya me olvidé que me dijiste que diga en vez de que Efecto directo. que tiene efecto directo, mientras que las directivas son de alguna manera políticas más light en donde se permite que el Estado busque una armonización con el ordenamiento comunitario. Un reglamento te va a decir, amigo Jan, usted tiene que participar del SWIFT, como lo hacemos todos los estados, y permitir la libre circulación de los capitales de los 27 estados que son miembros de la Unión Europea. Te estoy diciendo una tontera, ¿eh? Y no hay tutía. Yo te lo publico y a los 30 días yo quiero el SWIFT, y vos lo tenés que hacer. Punto final. Todas tus entidades bancarias tienen que ponerse a tono con el Banco Central Europeo y laburar las cosas como corresponde hacerlas. Eso sería un reglamento. Una directiva sería que se pretende, ¿sí?, se busca, se intenta conseguir eliminar... Perdón, profe, hay alguien que quiere entrar. Perdón, Me aviso Julián, por el grupo. lo estoy dejando fuera. Sí, gracias porque yo no miro. Bueno, por ejemplo, entonces, vamos con la directiva. Tenemos que buscar, los estados deben respetar, adoptar las medidas necesarias para evitar el ingreso ilegal de inmigrantes a la Unión. Okay. No te digo ni qué tenés que hacer ni cómo, te digo lo que tenés que lograr. Ok.
Entonces España tiene que empezar a laburar qué le pasa con los marroquíes, por qué tiene Italia lo puede. A ver, todos tienen que empezar a mirar qué está pasando e ir adaptando su legislación para que esto deje de suceder. Tiene un tinte por ahí que se puedan hacer una analogía con una obligación de medios en vez de resultado. Si vos querés y te cierra mejor en tu estructura de pensamiento, me parece bien, no me parece mal. Perfecto. Y después, las Acá decisiones. agrega Lucas, escribe, está tímido Lucas, y dice, deja las formas, los medios a los estados partes. Está bueno pensarlo así también. Ok. Está bien, como que, a ver, Paco, esto hay que lograrlo. Vos, esta es la meta, digamos. Ahí, es como que la directiva te pone metas. Ok. Ahora sí, más o menos. Sí, bien. Y las decisiones. Perdón, ¿está bien si decimos que da como una ley marco? ¿No? Germán, ¿preguntaste vos? No sé si se me escucha bien, pero digo, en las directivas, sí, no sé si me escucha. Sí, a ver, el concepto de ley marco, en definitiva, no es más que plantear metas que después veremos cómo las vamos a ir consiguiendo, no está mal. Sí. No, yo no me espantaría por esa analogía. No, bien. Decisiones, entonces, tengo una noción seguramente errada de que tienen que ver con aplicaciones dirigidas más a individuos como O empresas, empresas, claro. pues son de corte individual, claramente. Ok, No son de corte general. bien. Tampoco, no son tampoco, obviamente, de... Voy a seguir. Tengo un problema que no puedo acordarme del término que me acabas de decir y que me lo vas a tomar mañana y no me lo voy a acordar. ¿El de armonización? ¿O el No, de no, efecto no. directo? Efecto directo. Me sale vigencia automática, no sé por qué, soy un tarado. Efecto directo. Efecto directo. Si querés, mañana te lo anoto en el pizarrón, no me cuesta nada eso. Si mañana llega Francisco Cuervo y trae el marcador, yo lo escribo. No, ese no es el problema. Bueno, dale. Las decisiones entonces no son de efecto directo. ¿Ah, no? Estoy preguntando, te dicen No, lo estás entonces afirmando ahí. es una pregunta retórica a modo A de ver. afirmación. A ver, piensa Ligia. Esta pregunta retórica en modo de afirmación que hizo Ian. Para mí no son de efecto ¿No? directo. ¿A vos, Juan Cruz? Sí, son efecto directo. Claro. A ver, yo soy la comisión y le digo a una empresa, voy a esperar que la empresa haga lo que se le cante la gana y el tiempo que sea y yo después voy a tomar medidas. No, flaco, efecto directo tienen. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Las decisiones solo las dicta la comisión, ¿no? En términos generales la dicta la comisión, sí. También hay decisiones Reglamentos. que dicta el Consejo. Eso, no No hay un órgano único que... no nos embarullemos con quién dicta cada cosa, para no hacer lío. Perfecto. O sea, con que nos perfecto. quedemos con que el legislativo es el Consejo y el Parlamento y que el Ejecutivo es la Comisión, medio que después habrá alguna excepción, pero nos quedamos con eso en términos Es estructurales. que esa es la base. Lo que pasa es que vos pensás, la comisión tiene, a ver, carácter normativo también, no legislativo. Legislativo lo tiene el Parlamento y el Consejo. ¿Qué quise decir con esto, Juan Cruz? ¿Cómo? Justo no escuché, profe. Yo digo esto, mirá, escuchá, yo digo, che, la comisión tiene carácter normativo, más no legislativo. ¿Qué quiero decir con eso? Creo yo porque impone las normas también y las aplica. Puede imponer, por Ok. ejemplo, multas Ahí o está. demás. A ver, para ciertos actos de administración que son propios de la comisión, necesitas carácter normativo. Si no, otra vez, ¿cómo hace el acto?
Pero la norma acá se distingue de la ley. Lo legislativo, lo que va a generar una norma comunitaria, viene a ser propio del Parlamento y el Consejo. Perdón, por ahí tengo una noción un poco más rebuscada, pero cuando preguntaste lo de capacidad normativa, yo pensé, me fui a los pilares de nuevo y pensé en que la comisión, cuando hablamos, la diferencia entre capacidad normativa y capacidad legislativa, que la capacidad normativa habla más del pilar 2 y 3, en términos de que no estamos hablando de normativa comunitaria, y que la legislativa... Está mal, pero Ok. estamos hablando del derecho comunitario ahora. Pero cuando vos decís que la comisión tiene capacidad normativa. Normativa comunitaria. Ok. Ahora sí. Yo le pasa de normativa. El pensamiento que esgrimiste antes está perfecto. Ok. Un primer nivel de pensamiento, pero hay un nivel segundo. Cuando vos estás hablando del derecho y de las fuentes del derecho comunitario, decís, ok, la comisión también tiene capacidad normativa. Lo dicta un acto, una norma. El acto lo dicta a través de una norma. Ok. ¿Está bien? O sea, en este sentido ya estamos hablando de norma en el sentido más normal de la palabra y no tanto en el sentido divisorio entre el derecho comunitario y el derecho internacional. Exactamente. Okay. Qué lío. Pregunta. Entonces, en los 3 consejos, lo voy a pasar limpio todas las clases de repaso que tengamos. Uno es una organización, entre muchas comillas y de forma didáctica y pedagógica, clandestina, de jefes de Estado que se reunían y que finalmente fue incorporado como órgano a lo que hoy en día sería la estructura comunitaria. Después, por otro lado, tenemos el Consejo de Europa, que es el del Londres del 49, que vela por el respeto de los derechos humanos en el territorio europeo, en realidad el territorio de los Estados parte de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y por otro lado tenemos a el Consejo en mayúscula de la Unión Europea. De vuelta, hay algo que ahí me hizo ruido y no sé qué es. Que dije que el Consejo de Europa vela por la protección de los derechos humanos, y después dejé de hablar. Todo el resto fue ruido del micrófono. El Consejo de Europa vela por la protección de los derechos humanos. En principio estaría bien, porque el Tratado de Londres, que creó en mayo del 99 el Consejo de Europa, dispone que es para el fortalecimiento de las democracias en resguardo y respeto de los derechos fundamentales. Eso está perfecto. No, bien, después dije que sería con los Estados partes de la Convención Europea de Derechos Humanos. Está bien, es una OI. Ok. Y después tenemos el órgano comunitario propiamente dicho, el Consejo, dentro del área legislativa de la Unión Europea. Ok. ¿El Consejo Europeo qué es? El Consejo Europeo es el primero que dije. Sí, que es el que no me quedó claro. Es hoy en día que es una reunión de los jefes de Estado. Es una reunión, vamos a tomar el café, vamos a tomar un té, tomemos un whisky, bueno, está bien. Hoy en día es un... Fede tiene muchas ganas de decirlo. Perdón, ¿es intergubernamental? ¿O no? Totalmente, muy bien, muy bien. Lucas dice, es un grupo de mandatarios de Europa. Yo no sé por qué me hago la voz de Lucas, que puedo hablar solo, pero bueno. Es un grupo de mandatarios de Europa. Es que me parece que no se me escucha, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto, hombre. Listo. Es un grupo de mandatarios de Europa. Eso tengo bien, pero parate, porque yo puedo hacer con un grupo de mandatarios de Europa ir a jugar al golf. ¿Qué sería? ¿El Consejo Europeo que está jugando al golf? Es un órgano de la Unión Europea. Exacto, es un órgano de la Unión Europea. En rigor es un órgano no comunitario de carácter intergubernamental de la Unión Europea.
antes no estaba en la Unión, por eso lo de clandestino, que no lo pueden decir mañana. Ahora vos No, por capaz que favor, tenés ahora razón. lo voy a querer decir, voy a preparar ese tema solo para decirlo. Ya lo sé, si Ricardo se mata de risa. Cuando se lo conté las primeras veces se mataba de risa, porque bueno, es Profe, una manera de explicarlo y queda así. Después en ya cuanto- fue reconocido. Esto- Juan Cruz tiene ganas de decir algo. no, le quería preguntar. En cuanto al el consejo, ¿se entiende como comunitario o se entiende como intergubernamental? Porque, El Consejo a secas, que sería el Consejo de la Unión Europea. sí, ¿Vos qué pensás? estoy en duda porque si bien se establece un sistema de mayoría cualificada, está conformado por ministros de cada país. Entonces representa los intereses de cada país, pero como que le ponen un límite, como que se le pone un límite que es la mayoría cualificada que establece el Tratado de la Unión Europea. Está bien, pero escuchá, esto ya lo habíamos charlado, ahora Micaela va a hablar luego, que levantó la mano. Hay algo que vos tenés que recordar, Juan Cruz. No importa de dónde proviene el sujeto, el ser humano que integra el grupo, en este caso, ese órgano. Y no importa la naturaleza del órgano. La naturaleza del órgano está dada por la atribución que le dieron los estados. Los estados le dijeron, che, legislá por mí. Legislá junto al Parlamento, por mí, lo que vos legisles, yo lo voy a obedecer. ¿Te parece comunitario o no? Sí, sí. ¿Entendés? Entonces vos tenés una cosa muy piola acá, muy interesante, porque el Consejo, podríamos decir, sin ánimo de equivocarnos demasiado, está representando, si se quiere, los estados, ¿no? Mientras que el Parlamento, si se quiere, está representando los pueblos, a la población. Entonces tenés un poder legislativo perfecto, en donde tenés equilibrados los intereses estaduales, los intereses de los pueblos. Fíjate que en un trabajo que no sé quién hizo de ustedes, que me pareció muy lindo, muy bien armado, explicaban con mucha claridad este tema de cómo se forman las comisiones de los diputados. Y lo interesante es que las comisiones no se forman con arreglo a los diputados por país, sino que se forman con arreglo a los colores políticos, a los partidos políticos. ¿Entienden? Entonces vos tenés, qué sé yo, los de izquierda, diputados de todos los estados que vinieron de la parte izquierda. Digo, está buenísimo eso. Pero yendo a tu pregunta, recordá que si legisla, en este caso colegisla, dicta normas comunitarias, claramente es un órgano comunitario. ¿Sí, Juan Cruz? Sí, está silenciado. Ok. ¿Cómo te fue en divorcio? Bien, bien. Ah, bueno. Bueno, ¿bien, bien o bien o bien? No, me puso un 10. Ah, bueno, ¿ves? Muy bien, entonces bien, ¿no? Así nomás. Bueno, Mica, dale. Yo tengo una duda que lo habíamos dicho el otro día, lo habías explicado el martes, que era el porqué de la clandestinidad, mal llamada clandestinidad del Consejo Europeo, y dije lo iba a anotar y no lo anoté, y no sé por qué es. En realidad, porque en ese momento de la historia en que se conforman las comunidades, Mica, los jefes de Estado no tenían la necesidad de posicionarse en un grupo de poder de las comunidades, porque ellos pueden hacer y deshacer como quieran. ¿Me seguís? Sí. Sin embargo, la nueva conformación de esta estructura jurídica nueva de la década del 90, indudablemente los jefes de Estado necesitaron estar presentes y ser reconocidos como un órgano, y con atribuciones muy, muy específicas, porque vos recordá que ahora pues estamos en el 2022, pero digamos, el Consejo Europeo tuvo la potestad de modificar determinada composición de órganos por ciertas fechas. Esto figura en la filmina, yo ahora no los quiero marear con eso porque no tiene ya sentido, porque aparte ya está, terminó, estamos en el 2022. Pero a medida que se iba ampliando, iba avanzando la Unión,
el Consejo Europeo tenía la facultad de limitar, de ampliar el número de miembros, ¿me entendés? Digo, Sí, para pero- eso se constituyó como un órgano, un órgano intergubernamental, pero un órgano de la Unión. Antes no existía como órgano. Ah, ok, o sea, es simplemente porque antes no existía como órgano. Un Claro, tema no de existía. clandestinidad. No existía como un órgano determinado, porque era como que ellos mismos se proclamasen. ¿Viste? Y si vos te pones a pensar en todos los sistemas que analizamos, en realidad los jefes de Estado en las modificaciones de la década del 90 en adelante aparecen como órganos. Antes no. Perfecto, genial, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las principales funciones del Consejo? ¿Qué son las De principales ese, funciones de del ese, Consejo? de ese consejo, digo, del Se consejo ex incorpora como clandestino. órgano, perdón, ¿Del Consejo Europeo? el Sí, Tratado de Lisboa. No se te escucha, Germán. Se te escucha medio raro. ¿Quieres escribirlo? Sí, ahí lo escribo. A ver, primero colegisla. No, perdón, estamos hablando del Consejo Europeo. El Consejo Europeo da directrices. Recordá, el Consejo Europeo es el órgano, en rigor, tiene la potestad de hacer desaparecer todo esto. porque son los jefes de Sí, Estado. son los jefes de Estado y Gobierno, en consecuencia. ¿Entendés? Bien. Pero es un órgano, o sea, es un órgano estrictamente Sí. político, entonces. Claro, tal cual, por eso es intergubernamental. Bien. Seguimos en Europa. Muy callada Juana, muy callado José. Bueno, José está viajando, pobre. Muy Yo tengo una callado consulta, profe, Santiago. A ver, respecto después vamos con Julián. Dale. al Consejo de Europa. Es el mecanismo de control. En la filmina habla de recurso interestatal y abajo competencia obligatoria y después recurso individual, competencia facultativa. ¿A qué se refería esto? ¿Hacia qué se refiere? Tipo, De vuelta, ¿cómo dice la Filmina? que dice recurso interestatal, competencia obligatoria, entre paréntesis, y al lado, bueno, recurso individual, entre paréntesis, competencia facultativa. Y abajo está lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Cuando está hablando de la comisión. De la Comisión, claro, sí. Mecanismo de control sería. En esa época había que aceptar la competencia de la comisión. Ah, ok. Los estados tenían que aceptar la competencia de la comisión. ¿Entendés? Ajá. Era Ahí. cuando se trataba de peticiones individuales. ¿Está bien? Muy bien. Luego, esto con el protocolo 11 se elimina, por supuesto. Mientras que entre estados y estados contra estados ya aceptabas el tratado y ya aceptabas la competencia de la comisión en cuestiones interestatales. Ah, ¿Ok? gracias. Julián, Sí, yo tengo dos preguntas, una venía de la mano con lo que venían hablando de los consejos. Solo a modo de resumen, el Consejo de Europa, quiero saber si se puede resumir de esta manera, muy sencillo. El Consejo de Europa es una organización, una OI. El Consejo Europeo es un órgano intergubernamental y el Consejo de la Unión Europea es un órgano comunitario. ¿Se podría resumir de esta manera? 10 puntos, carita, felicitado, sonrisita. Bien. Perfecto. Y la segunda consulta, ya yéndome a América, en el Mercosur. Espera un segundito, Julián, porque habíamos dicho, vos todavía no habías entrado, vamos a Ok, votar primero perfecto. Europa, vamos a ir por Listo. sector para que todos puedan, vamos a ir a América y vamos con vos, dale. Perfecto, Europa, gracias. ¿tenemos más preguntas de Europa? Última, para hacer un breve repaso, entonces, NISA es un tratado que amolda las instituciones comunitarias a fin de dar paso a la posible entrada de los países de Europa Oriental. Claro, muy bien. Bien. ¿Cuál es la función entonces? Digo, no pensando en el TUE y en el TEFUE. ¿Cuál es la motivación por sancionar Lisboa entonces?
Ajá, interesante. Porque entre Niza y Lisboa está el tratado constitucional. No pudo entrar en vigor. El tratado constitucional es más o menos Lisboa, ¿entendés? Fue presentado por los grandes, digamos, a los más pequeños, y se sacó las cosas que molestaban. Una de ellas fue el tema de la ciudadanía europea. O sea, ¿Entendés? Lisboa es un constitucional rebajado, digamos. Exactamente, Lisboa Ok. es un constitucional recortado y armado para que entre lo más que se pueda en vigor. ¿Te das cuenta? Siguiendo en el tema de los tratados, Ámsterdam yo tengo como que cumple más una función de formalización del proceso de comunitarización. Totalmente, totalmente. Y previo a Ámsterdam ya nos tendríamos que ir a los antecedentes La Unión Europea, a fundacionales. Maastricht. Ok. A Maastricht. Maastricht y después CE. No. No vayamos para atrás como el pato, vamos para adelante. Yo estoy yendo de adelante para atrás, por eso arranqué con... Pero para que no te confundas. Acá, todas las comunidades, pasa el tiempo y en la década del 80, Acta Única Europea. Sí. Se empieza a germinar algo, ¿viste? Después viene el 91, 92, Maastricht. Sí. Ya se conforma la Unión Europea. Ya está. La Unión Europea, ya existe el derecho comunitario. ¿Qué hace Ámsterdam? Viene a materializar, viene a concretizar aún más este tema de lo comunitario, concretamente. ¿Sí? Excelente. Sigue Niza, que había implosionado la URSS. Estaban los estados de la Europa del Este sin papá, sin mamá, sin nada, huérfanos, y lógicamente iban a buscar refugio en la Unión Europea. Así fue. Entonces hubo que modificar las instituciones. A Polonia había que darle un lugarcito, por decirte algo. ¿Está bien? O que pudiera tener un comisario, algo siquiera, qué sé yo. ¿De acuerdo? Esto es así, es un juego político. Entonces después se intentó conformar el tratado constitucional, hacer una constitución europea, lo sacaron volando los pueblos. Dijeron, no. Entonces después, eso mismo se transformó un poquito, se sacó lo que molestaba y vino Lisboa. Ok, perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Europa algo más? Yo tengo... Es que sí, sobre lo que dijiste recién, yo tengo una, me parece que mala relación en la cabeza entre Maastricht y los intelectuales italianos, los del Grupo Cocodrilo. ¿Es porque hay una influencia de Grupo Cocodrilo en la conformación? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Porque lo que el Grupo Cocodrilo, con Spinelli a la cabeza, geniaban, así, avisorando un futuro cercano, era un mercado único y una cuestión más asimilable a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Spinelli tuvo una mirada muy importante, por eso lo menciono yo en las filminas. No fue cualquiera, ¿entendés? Entonces, cuando hacen esa aprobación del Parlamento, de un mercado único, todo eso, parruchada, pero en realidad fue una cachetada de guante blanco al Consejo Europeo y decirle, flaco, ustedes tienen que trabajar esto, no nosotros. Así fue que el Consejo lo hizo. Tomó el guante y dijo, esto es algo que me pertenece a mí, y se hizo cargo. Y ahí empieza todo el proceso a acelerarse. Spinelli fue un gran impulsor. Pero, o sea que se adelantó en el tiempo en ese sentido, quiso atravesar algunas etapas de este proceso de integración, ¿cómo decir? En algún sentido sí, avisoró una Europa unida de una manera como se la puede conocer hoy, pero lo planteaba en términos diferentes, porque en ese momento, acordate, Lucas, que la idea de derecho comunitario no existía. Claro. Entonces se planteó desde el mercado, desde el concepto de mercado único y muy ampliado. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Mica, ¿Europa? Sí, de Europa. Yo Vale. tengo anotado la Comisión Europea en tanto como, o sea, asimilable a un poder ejecutivo dentro de la Unión Europea. Sí. Yo tengo anotado, creo que es de las Filminas, que antes había cuando dice comisario es lo mismo que comisionado, ¿no? O sea, un miembro de la Exactamente igual. comisión.
Ok. Sí. Que había un comisario por cada estado, salvo los grandes que tenían 2 comisarios, que eso cambia con NISA. Cambia con NISA justamente por esto que decías recién, que NISA viene a modificar, digamos, la estructura de la Unión Europea por la caída de la URSS. Es por eso que ya los grandes no tenían ingresan, 2. claro, porque ingresan nuevos miembros y dicen, che, ¿a dónde los ponemos a estos? Listo, perfecto. Gracias. ¿Bien? Sí. Muy bien. ¿Europa está bien? Yo tengo 2 consultas sobre Europa. Una es el fallo Costa. Al final a Costa le habían dicho Acosta no, Costa. Costa. Costa solo, Ok, no Acosta. Sí, bueno. Le habían dicho al final que no tenía legitimidad respecto a presentar por el tema del incumplimiento del Estado o de la Comisión. O sea, le dijeron que tenía razón, pero que no tenía legitimidad, ¿no? Ok. Que no la tiene. Claro, Igual. no la tiene. Después, si bien habla de lo que es la importancia del derecho comunitario, pero bueno, en ese sentido como que termina fallando así, ¿no? Claro. Y respecto a lo que es el protocolo 14, elimina, bueno, los principios pro homine, elimina lo que es el juez, que el juez ponente puede decidir sobre la admisibilidad y bueno, que el hecho es grave, que tiene que ser un hecho grave. Esas 2 cosas se agrega, ¿no? Como eliminación del principio pro homine. Sí. Ok, Muy gracias. bien. No, por favor. ¿Cuál era el tercero que nos 14. falta? Sí, pero ¿cuál era la tercera cuestión pro homine pre-protocolo 14 que nos habíamos, que habíamos dicho el otro día en la clase? Porque lo pro homine está en la admisibilidad, en el Sí. grupo de la fase preregistral y después habíamos dicho en eso, cuando piden un letrado, que el letrado pueda ser asignado dentro de los 200 especialistas. Cuando inicia el juicio tienen asistencia letrada jurídica obligatoria, y si no tienen plata para pagar a un abogado, se lo brinda la propia unión, el propio consejo, a través de este grupo de expertos. Perfecto. ¿Sí? ¿Nos vamos de Europa? Yo me quedaría en Europa, pero bueno, tenemos que ir a América, volver a la realidad nuestra. Un rato por lo menos. Mica, ¿alguna pregunta? ¿O te dejaste la mano levantada? Perdón, no, me quedó la mano levantada, ya la bajo. Dale, Julián tenía una pregunta de América, ya que vamos para América. Yo tengo una de Europa, antes de la última. Dale. El mercado común comienza con lo que es la Comunidad Económica con el SECA, y después pasa al mercado único a partir del 81, entonces. Hasta entonces era mercado común nada más. Okay. Exactamente. Muy bien. ¿Vamos con América? No se quieren ir de Europa ustedes, ¿eh? Es que Mercosur es muy feo una vez que estudias los sistemas comparados. Tengo una consulta respecto al... 2 consultas. Una es por los protocolos de Ushuaia, que en realidad es protocolo de Ushuaia y protocolo de Montevideo, Ushuaia 2, entre paréntesis. Yo entiendo que el protocolo de... lo tengo anotado acá. El protocolo de Ushuaia del 98 viene a ser como el protector del orden democrático, que establece un sistema de consultas entre los Estados miembros en caso de que haya una ruptura de dicho orden. Mi consulta viene por del otro protocolo de Montevideo, que se firma en 2011, que también tiene como aplicación ante la ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, y plantea unas medidas en la filmina. Mi consulta es la diferencia entre estos dos, entre el primero y el segundo. Mirá, el segundo está ayornado a una realidad del siglo XXI, básicamente, más adaptado. O sea, es simplemente como una actualización de ideología en cuanto al orden. Juli, escuchá, vos pensate en esto. No quiero meterme ahora en comparaciones porque es repaso y si no se van a marear más, pero hay un caso que ustedes todos conocen, que es Cuba, los embargos de Estados Unidos y algunos de ONU y demás, ¿no? Y decís, bueno, ¿y a quién estamos jorobando? ¿A Cuba o al pueblo cubano? ¿No? Entonces es como un tema que se charla mucho en derecho internacional, en relaciones internacionales, hay muchas doctrinas, en fin. Entonces, uno de los grandes problemas es este, es decir, ¿qué pretendemos como hoy
cuando tenemos un miembro que se porta mal. ¿Qué pretendemos como padres si tenemos un hijo o una hija que se porta mal? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No, a ver. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hago yo ante un Estado que irrumpe el orden democrático o está en una situación anómala desde el punto de vista institucional? ¿Lo expulso? No, la expulsión es lo que menos debe suceder. Lo que debe suceder, en realidad, es que lo pueda acompañar en un proceso de reconstrucción de sus instituciones democráticas. Pero la realidad es que a veces, y no voy a plantear ningún caso específico porque con todos estoy en desacuerdo, pero no importa de la historia del Mercosur, pero puede darse el hecho de irrupción del sistema democrático, el debilitamiento de las instituciones, genere dificultades al momento de analizar el funcionamiento adecuado de la organización. Entonces, en ese caso digo, no, a ver, la medida más grave que puedo tomar es, lo suspendo, ¿no? Entonces, la suspensión implica que sigue obligado en el Mercosur, pero no puede votar, no puede opinar, no lo escuchamos. ¿Entienden? Para poder ayudarlo a volver al orden democrático. Uno de los pilares del sistema del Mercosur es la democracia. ¿Entendés, Julián? Sí, perfecto, entiendo. Lo cierro entonces como un avance en esta ideología de la democracia en contra de, o poniéndome más medidas a disposición para fortalecer estos sistemas democráticos. Exacto. A ver, cuando se da, por ejemplo, la suspensión de Paraguay, fue un tema muy debatible, porque se lo suspende a Paraguay cuando Paraguay era el único estado que se oponía a que ingrese Venezuela. Fue más una cuestión política. Claro. Entonces se lo suspendió, Paraguay no votó, aceptaron Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay. Venezuela es Estado miembro, hoy suspendido, por violaciones a los derechos humanos, pero Estado miembro al fin. Y cuando ingresó Paraguay dijo, bueno, pero no, flaco, vos fuiste suspendido y te tomás las cosas como están cuando te reincorporás. Si tu problema interno está solucionado, buenísimo, pero el Mercosur siguió funcionando sin vos, a bancártela. Bueno, Paraguay lo aceptó. Perfecto. Ojo que Paraguay tiene también una relación con Estados Unidos bastante carnal, bueno, en fin, hay bases militares, en fin. Eso es otra cuestión. Hay una pequeña consulta respecto a la suspensión de Venezuela. Eso se dio por el protocolo de Ushuaia en el 98, ¿no? ¿Cuál? Perfecto. Y una consulta más respecto al Parlasur o al Parlamento del Mercosur. Tengo como distintas fechas, no sé dónde establecer como el comienzo, no sé si es 2005, 2006, sé que tiene como inicio en el 2004 con la decisión del Consejo del Mercado Común, y después en el 2005 es el protocolo constitutivo, pero en la filmina aparece como en 2006. No, es 2005. Lo que pasa es que tuvo los primeros parlamentarios en el 2006. Pero, a ver, el Parlasur tiene toda una cuestión interesante porque primero tenía otro nombre, ¿sí? Entonces era una comisión parlamentaria. Claro. Entonces, no es que se cambió solamente el nombre, no fue un cambio de identidad por nombre, un cambio de fisonomía. Entonces, lo que se intentó hacer, que efectivamente, de la misma manera en que se hizo, por ejemplo, en el SICA, que pasó en Europa, los miembros del Parlamento no sean parlamentarios de los estados, porque eso están representando a los estados, sino que sea Santiago Marolia elegido como diputado del Parlamento, ¿sí?, para el Mercosur, elegido por el pueblo. Así como nosotros elegimos en el 2017, si mal no recuerdo, nuestros parlamentarios para el Mercosur. Hubo todo un problema de asumir, no asumir, los
pagos, bueno, porque lo cierto es que tenían que estar todos los estados conformados en sus sistemas políticos para poder elegir sus diputados. Y recién eso logró más tarde, es más, todavía estamos en veremos en algunas cosas. Bueno, digo, la idea es entender, más allá de la fecha, Julián, que no se debió, el cambio no fue de nombre, sino que fue de estructura jurídico-política. ¿Me seguís? Sí, 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 entiendo. Ok. Perfecto. Esto de que no haya preguntas de América me puede dar la pauta de que Ricardo No puedo no hacer una pregunta pregunta. por el yo lo Nadie- explico muy porque bien, no sé si Nadie quiere hablar. o de no eso. me saben escucha nada. bien. No, yo sé, pero no me gusta. Pregunta, ¿Brasilia entonces modifica o sea, lo principal de Brasilia viene de la mano de la creación del sistema de solución de controversias, que luego es de alguna manera modificado por Olivos, pero Olivos solo lo No modifica? es modificado por Olivos, es Derogado. sustituido, es derogado por Olivos. Bueno, perdón, se modifica el sistema de solución de controversias. Ah, pero no es una simple modificación, es derogado ese protocolo. Queda derogado Brasil y lo que se hace es, está bien, pero hablando Brasilia, queda derogado Brasil como país, como Claro, estado. derogado no, Brasil no. Mi pregunta es, haciendo comparación entre los dos sistemas de solución de controversias, porque habíamos visto que la principal diferencia que introduce el nuevo sistema aportado por Olivos es la creación del Tribunal Permanente de Revisión, como una instancia que viene a solucionar también una problemática que tiene que ver con sentencias zigzagueantes que venían teniendo los tribunales ad hoc del Mercosur. Mi pregunta Eso estuvo entonces, todo 10 puntos, Carita, felicitado, pero hay que poner un símbolo de triste, porque hablas de sentencias, y no son sentencias. perdón, son laudos. laudos. Bueno, puede pasar. Muy bien. Puede pasar, puede pasar. Muy bien, puede pasar, pero bueno. Yo sé que ustedes me van a recordar como el molesto con las palabras, pero bueno, ustedes quieren ser abogados, ¿eh? Yo no los llamé a sus casas para que vengan a mis clases a ser abogados. Así que vamos, a hablar bien. Entonces, mi pregunta es, genera mucha confusión una cuestión que tiene que ver con la utilización de las estructuras judiciales del Mercosur en este sentido de, sabemos que cuando hay un conflicto entre dos estados, pueden decidir, por ejemplo, ir directamente al TPR, más fines de abreviación, o que pueden ir primero al tribunal ad hoc y después, de alguna manera, a través de un recurso de revisión, llegar al TPR. Hay un mecanismo anterior a esto que tiene que ver con una primera parte de la solución de controversias, en donde se intenta acercar una solución entre las partes, que es un poco un lío, porque yo entiendo que hay una opción de hacer que interceda el Grupo Mercado Común en alguna de estas primeras partes de negociación entre los estados, pero después al mismo tiempo está la cuestión de que esta cosa de que, bueno, pueden ir a regirse por el sistema de solución de controversias de la OMC si quieren. Entonces, escúchame, escúchame, un poquito más fácil que todo ese embrollo que te estás haciendo. Vamos a hacer lo siguiente. Decime, los auriculares que tenés puestos, me interesan, ¿me los vendés? Bueno. Fácil que se te pibe. Bueno, te pago 5 pesos. No. ¿Pero por qué no? Porque me salieron más caros a mí. Bueno, pero pará, porque vos lo usaste un tiempo, ya te lo tenés amortizado. No lo tengo hace tanto y aparte es un regalo de cumpleaños de un amigo muy querido. Ah, tiene una cuestión afectiva entonces en el medio. Exactamente, sí. Yo no puedo pagar el afecto, pero yo quiero esos auriculares.
Ahí podemos poner un precio un poco más alto para que vos puedas suplir el afecto. Te lo pongo en 20 pesos. No, me parece que tampoco. Me parece que esta negociación no va a ningún lado. No va a ningún lado. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Mira, yo estoy viendo que está prestando mucha atención Francisco, no Cuervo, porque Cuervo no está, a nuestra negociación, que él tiene ánimos de colaborar como un buen mediador, ¿no es cierto? Entonces, resulta ser que él intenta colaborar y fracasa. ¿Quién es Francisco? A ver, Francisco Dalmiro Piazza. No, pero ¿quién es? ¿Qué Bueno, rol cumple? Es el Grupo Mercado Común. A ver, vos y yo somos 2 estados. ¿Está bien? Depende el tema que sea de nuestra discusión. ¿Sí? Lo primero que hacemos como estados, como buenos estados de amigos en esta etapa del derecho internacional contemporáneo, es hablar entre vos y yo. Esto es la negociación directa. Vos me expongas tus argumentos, que yo te exponga los míos, que tratemos de llegar a un acuerdo, pero bueno, vos estás muy en posición porque tu amigo te lo regaló, entonces no te querés deshacer fácilmente. Pero si te pongo $1.000.000, por ahí te olvidas del amigo, pero no te voy a proponer esa plata igual. Digo, fíjate cómo la negociación llegó un momento en que paró. Entonces, bueno, podemos ir a la Comisión de Comercio, ya, pedirles la ayuda. Podemos ir al Grupo Mercado Común si el tema es un poco más complejo, digamos, ¿no es cierto? Si requiere de un poquito más de expertise. Queda discreción nuestra si ir al Grupo Mercado Común o a la Comisión de Comercio. También puedo decir yo, mira, Ian, me hartaste, vamos a un arbitraje, porque esto no da para más, porque hay una parte que no te dije, y esos auriculares en realidad eran míos, tu amigo me los robó a mí, y yo tengo bla, 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 y después te los regalo. Digo, ¿no es cierto? Entonces vamos a un arbitraje, y cada uno hará. Entonces vamos a decir, bueno, pero estos auriculares tienen una representación importante que, ahí seguimos negociando, entre qué opinás si vamos al TPR. Te digo, no, mira, este temita yo prefiero una comisión arbitral ad hoc, porque después eventualmente puedo recurrir al laudo. Así que no te acepto el TPR, vamos a la comisión ad hoc. Vale, genial, vamos a la comisión ad hoc. Bueno, pero en todo este entramado hay una cosa que no me cierra, que es que si Francisco viene y trata de interceder entre nosotros. En realidad vamos nosotros a Francisco. Vamos nosotros a Francisco y le pedimos que haga de intermediario. Claro. Y no llegamos a un acuerdo. Si bien después hay toda una etapa a partir de la conformación del Tribunal Arbitral ad hoc, mi pregunta es, ¿qué sentido tiene que nosotros pasemos por un primer acercamiento con uno de los órganos del Mercosur si después vos por ahí siendo Brasil podés ir a la OMC y que te den la razón a vos ahí? No, pero pará. Primero vos tenés que pensar, está muy bien lo que preguntás, pero hay una discusión acá, cuidado. Vos tenés que pensar todos los sistemas de solución de controversias, ¿sí?, del mundo, lo que hace al derecho internacional público, siempre establecen las consultas directas, siempre establece la negociación, porque tiene que ver con respetar el principio de amistad entre los estados. Si entre vos y yo hay una diferencia, nos podemos sentar a tomar un café y la vamos a solucionar. Que nos queremos, caramba. Tenemos que solucionar. Esto, así piensa la comunidad internacional. ¿Está bien? Claro. Por ahí no nos queríamos tanto. Los intereses que tenemos en contraposición van más allá de la creencia, entonces necesitamos un tercero que nos ayude. Pero a veces es imposible, entonces tenemos la posibilidad del laudo arbitral en este caso. Ahora voy con Lucas que quiere hacer una pregunta. ¿Entendés? ¿Ian? Sí, pero sí me sigue sin cerrar que Brasil puede ir a decir, pero en la OMC... No, vamos a la OMC que... Entonces, uno de los puntos que vamos a acordar, una incorporación casualmente del protocolo de Olivos que no existía en Brasilia, es la opción de foro. Entonces, para que vos, Brasil, quieras irte a la OMC, yo tengo que aceptar lo que soy la otra parte. Vamos a dirimir nuestro conflicto y no te quedás acá, amigo. Creo que ahí, en caso de desacuerdo, igual yo entiendo que el demandante puede plantear la opción de foro igualmente.
Como que... Sí. Pero se hace como una cuestión, digamos, como si fuera una etapa administrativa previa, para decirlo de alguna manera, y no conozco casos donde se haya hecho la opción de foro sin el acuerdo del demandado. No los conozco. ¿Entendés? Porque No, una no, cosa, yo había leído que estaba la facultad, digo, del demandante. no, igual. no. A ver, una cosa es, chicos, siempre esto piensen, ustedes como ya prácticamente colegas tienen que entenderlo. Una cosa es la letra de la ley y otra cosa es la práctica de la ley. Cuando se aplica, cuando se utiliza. En este tipo de relaciones de cesión basados en principios de amistad y cooperación, imagínate, Juan Cruz, que vos me venís a plantear a mí como un Estado, yo soy otro Estado, a imponerme que vaya, pero ¿qué clase de amigos sos que me venís a imponer? Tenemos un conflicto, ¿querés otro más? ¿Se entiende? El sentido común nos marca, no, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Está bien? Ok, dice el protocolo, bueno, el Estado demandante tiene la... No conozco caso en donde haya sucedido. Quizás sucedió, yo no lo sé, ¿eh? No conozco caso. ¿Sí? Perdón, David. Sí, Lucas. Consulta. Siguiendo este ejemplo que estábamos dando, en caso de que el Grupo Mercado Común interfiera, porque lo solicitamos nosotros los estados, bueno, da recomendaciones o no. ¿Sí? ¿Y son obligatorias de cumplir? ¿Cómo es ahí la práctica? Esto es lo mismo que pensar en un acuerdo de mediación. Vos firmaste un acuerdo, ¿no? ¿Es obligatorio cumplir el acuerdo? Sí. Y sí, digamos, porque los acuerdos se celebran para ser cumplidos. ¿Entendés? Ahora, ¿tiene la fuerza de un laudo? Yo digo que tiene más fuerza. Porque si entre vos y yo acordamos algo que firmamos ante un órgano como el Grupo Mercado Común y después yo me tiro para atrás o vos te tirás para atrás, y estamos en un problema serio. Ahora, si no cumplo, sí seguimos con las etapas, se iría a un tribunal ad hoc. Claro, ¿me entendés? Pero cuando se acuerda, los estados cumplen. Ustedes tienen que entender que el cumplir con un acuerdo importa dar credibilidad para la adopción de obligaciones internacionales. Y eso implica capitales que van a invertir en tu país, eso implica un montón de cosas que te benefician como Estado. ¿Te das cuenta? Pero, perdón, David, sí. En caso de que dé unas recomendaciones y esas recomendaciones no estén a mi gusto y yo no sé, no firmo, no estoy de acuerdo, ¿sería una etapa previa a esto que hablabas vos de firmar? Sí, a ver, si vos recibís la recomendación del Grupo Mercado Común como una imposición del Grupo Mercado Común, ¿sí? Vos podés ir al laudo arbitral, por supuesto, y hacer valer tu derecho. Ahí va. Es decir, en ese sentido no es vinculante, no es obligatorio. La intervención del Grupo Mercado Común es a pedido tuyo y tiene que tener tu acuerdo. No lo tiene, emite una recomendación. A vos, si te sirve, si no te sirve, no te sirve. Claro. Ahora entendí la pregunta, no había entendido. Claro, eso más que nada. Claro. ¿Qué pasa si no me gusta lo que está pasando? Lo que Pero decís? siempre lo habitual en estos ámbitos, mis estimados amigos y amigas, es que los estados cumplan. Los estados cuando acuerdan algo, cuando llegan a un consenso, cumplen. ¿Sí? Pueden tardar más, menos. Más, no hay casos de sentencias o laudos internacionales incumplidos. Son escasos, por situaciones muy particulares. A la larga, a la corta, se termina cumpliendo. Sí hay retraso, pero no hay incumplimiento. Perfecto, gracias, David. No, por favor. ¿Nada más? Puedo hacer una pregunta sobre los laudos. El laudo 4, o sea, lo central es que habla sobre las naturalezas de la emisión de normas de que sería el sistema de Mercosur, ¿no? Claro. Es decir, básicamente que habla de la obligación de la incorporación, sería. Ese sería el... Los laudos 4 y 7 son muy similares en su contenido, muchos diferentes y demás, pero muy similares en cuanto a la importancia del aporte que nos da. El 7 es mucho más avanzado, ¿de acuerdo? Pero se trabajaron esos laudos casualmente para decir, bueno,
es el alcance de las normas del Mercosur? ¿Cuál es el grado de obligatoriedad que tienen las normas? Una pregunta muy frecuente nuestra es, bueno, ¿y quiénes son los obligados? Las normas que mandan del Grupo Mercado Común, por ejemplo, que no fueron aprobadas por los estados, no fueron incorporadas a los derechos internos. El alumno se queda pensativo, y no, es rápido, los estados. Pero por principios del derecho internacional público, cuando vos aceptas una norma, quedas obligado como estado. Ahí yo tengo una Muy bien. consulta, si se puede asimilar con el principio de pacta sunt servanda. Por supuesto, Claro. porque por supuesto, el principio de pacta sunt servanda, concretamente, lo que te establece es que los principios, los acuerdos son hechos para ser cumplidos y de buena fe. Por Entonces, eso yo cuando leía los laudos me parecía como que era básicamente lo que decían, era esa aplicación del principio de si lo pactamos es para cumplirlo y no para otra cosa. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esto es lo que en el laudo 7 la Comisión Arbitral desarrolla con más profundidad, en el sentido de hasta mencionar los principios del derecho internacional público, en los que se basa para decir los estados tienen que cumplir con la obligación de incorporar el derecho que aceptaron, la norma mercosureña, a su, digamos, sistema jurídico interno. Y respecto al plazo razonable, básicamente va a depender del caso concreto, ¿no? En el laudo En 7. realidad, el concepto de plazo razonable tiene que ver con la norma y el objeto de la norma, no tanto con el caso. Porque si vos tenés por ejemplo, necesitas de la incorporación de una norma que involucra, estoy diciendo un caso así que se me ocurre ahora, alimentos perecederos, no podemos jorobar mucho con los plazos. Tenemos que hacerlo rápido, porque ¿se entiende? Entonces uno puede decir, bueno, a ver, para ver cómo tal cuestión relativa a los tomates, y hay que aprobarlo ya, no se puede estar 3 años esperando que un Estado lo apruebe, porque se corta la libre circulación, que es uno de los pilares del Mercosur. Y tengo una última pregunta respecto a lo que serían a las opiniones consultivas del Tribunal Permanente de Revisión. Esta la puede pedir básicamente los tribunales de mayor jerarquía de los países, y además los estados también eran, ¿no? Solamente los tribunales. Los tribunales, y también puede pedir opiniones consultivas el Parlamento. Pero el Parlamento Gracias, no conozco que haya pedido opiniones consultivas aún. Bueno. Había ahora que dijiste eso, me acordé de nuevo una duda que la tengo cada 2 minutos más o menos. Habías mencionado, o sea, es la no pregunta de la noche, ¿eh? En algún momento de las clases mencionaste que hay un caso que no se dio nunca, que es no sé qué órgano de Europa pidiéndole una consulta a otro órgano de Europa, que no me estoy acordando si Tiene uno que era ver el con Consejo. el sistema de las opiniones consultivas dentro del Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos. Ahí va. Consejo de Ministros. Las opiniones consultivas las da la gran sala solamente, la gran sala, y el único legitimado para pedir opiniones consultivas es el Comité de Ministros. Listo, eso era. ¿Sí? ¿Más preguntas? De Asia o de África ni hablemos, sí. ¿no? Sí, de Asia. Yo de África tengo una, pero... Bueno, a ver, escucho. ¿Qué empezaba hoy? Espérenme un minutito que hablo con mi perro. Santi, en un ratito comemos, ¿eh? No, si me quedo 10 minutos más, es con cena 3 huesos para vos. Bueno, hablamos. Dale, a ver, digamos. No, es muy cortito. Está bien decir que la principal diferencia entre APEC y ASEAN es básicamente que en APEC no estamos hablando de una institución con órganos y... Pregunta, ¿estamos hablando de una OI con APEC? No. Vos mismo estás diciendo que no. Lo que pasa es no que tiene órganos, no tiene tratado constitutivo, digamos, nada de eso. Pero, sin embargo, no es un foro. Ojo.
Una OI puede ser OI sin tener tratado constitutivo, ¿eh? Sí, ok. ¿De acuerdo? Entonces, eso como principio. Lo segundo, APEC es un foro. Ok. Es un foro. La ASEAN es una OI. Y como tal tiene órganos. Yo porque... Fíjate que la APEC tiene participantes del foro, muchos más en número que la ASEAN. Algo muy interesante de la APEC, que tiene miembros americanos, miembros africanos, europeos. Ok, yo como pequeña observación entonces, a mí me surgió esta consulta porque en el trabajo práctico de Santiago dice que no es un foro de negociación. Entonces, que no está mal. Por eso, entonces, ¿es un foro de qué? Es un foro de consultas. Se conforma de esa manera, como un foro donde se van a debatir y charlar los temas de interés común. De ahí salen acuerdos, pero no tiene como objeto negociar nada. Ok. ¿Se entiende? Eso no lo corregí eso como que estaba mal, pues no está mal. Perfecto. Su génesis no es la negociación. Ok, listo. Yo tengo dos consultas orográficas rápido. Dale. El Consejo de Ministros y el Tribunal de Justicia solamente son los órganos comunitarios. Esos dos nada más. La conferencia de jefe de Estado no. ¿Te parece? ¿Y la comisión? ¿A la comisión también? Claro. Okay. Y el... bueno, entonces se podría decir que avanzó lo que sería un derecho comunitario o está entre... Sí, por supuesto. Cuando vos tenés órganos comunitarios, ya avanzó el derecho comunitario. A ver, gracias, profe. No, por favor. ¿Sí? ¿Alguien más? Lo veo con unas caras. My goodness. How terrible. Bueno, a ver. Julián, ¿alguna pregunta que te haya quedado en el tintero? No, me parece que no. Hasta mañana. Anda pensando con tranquilidad hasta que cortemos. Mica, ¿alguna pregunta que te haya quedado en el tintero? No, las que tenía ya las evacué. Igual me falta todavía larga lectura, pero por ahora no. Santiago Marola, ¿alguna pregunta? Nada, profesor, nada. Estoy también como Micaela pendiente de lectura, pero bueno, me sirvió bastante igual la clase de hoy. Bueno, José Peralta, ¿llegaste a tu casa, José? Sí, hace 5 minutos. Igual tenía una pregunta, pero era de los laudos y ya se respondió. ¿Está respondida? Mejor así. Sí. Juana, ¿una pregunta? No, nada, por ahora. Bueno, Lucas, ¿alguna pregunta? No. Estoy yendo a prender una vela nada más. Bueno, Dije, ¿alguna pregunta? No, las que tenía ya los preguntaron los otros compañeros, así que ya está. Excelente. Obviamente que como los otros también tengo que leer. Leer un poquito más, obvio. Sebastián. Tenía unas, pero es sobre lo que es el sistema de controversia del Mercosur, respecto a lo que habla cuando habla de las reclamaciones ante la Comisión de Comercio del Mercosur en las Filminas. ¿A qué se refiere eso? ¿Tipo, es como una etapa previa a después previa a las negociaciones directas? Cuando la cuestión es, no, previa a la negociación directa, no, siempre es posterior. Lo primero es la negociación directa. ¿Sí? Si la cuestión es relativa a un tema estrictamente comercial, se puede presentar ante la comisión. ¿Sí? Y no hasta el grupo de mercado común. Claro. Igual. Okay. Gracias, profe. Perdón, yo tengo una última de Mercosur. Entre Olivos viene a, entre comillas, intentar solucionar también la cuestión del ingreso a la justicia, acceso a la justicia a Mercosur por parte de los particulares. Pero en vez de hacer eso, termina básicamente dejándolo en el mismo estado que estaba antes.
Mi pregunta es, ¿esto se debe a que antes no estaba regulado la situación de los particulares o a que solo estaba regulado, o a que explícitamente decía que solo eran titulares los estados para acercarse a esto? Y después lo que hace Olivos es decir que los particulares pueden acercarse solo a través de los gobiernos de sus países. En realidad, a ver, en torno a lo que vos preguntás, Olivos hizo un enjuague de situaciones. La titularidad la tienen los estados, no la tienen los individuos. Los individuos tienen ahora el derecho de poder pedirle a su estado. Pedirle. Pero eso se introduce en Olivos. Claro, es de Olivos. Ok, perfecto. Eso se pide a través de las cancillerías y solo en temáticas que tengan como el suficiente peso político, por así decirlo. Exacto, porque ahí, como está diciendo Julián, el peticionario, el individuo, tiene que tener la capacidad de decirle al Estado, che, interesate en mi tema. Ok. Si tenés suerte, buenísimo. ¿Entendés? Perfecto. Muy bien. Juan Cruz. Estás muteado, ¿eh? Veo que estás hablando, pero no leo la. No sabía que apreté, quise apretar para activar el audio y apreté, abrí una pantalla de Google, no sé qué hice. No, está bien, está bien. Sí. Bueno, Francisco. No, ninguna en específico. Solo una, si quería preguntar si el martes de esta semana habían visto algún tema en específico en la clase, porque me estaba sintiendo un poco mal y no pude ir a la clase. Lo que hicimos fue trabajar esas preguntas que pusieron en el grupo de WhatsApp, que creo que fue Julián que lo puso, que agradezco mucho, y sobre eso se dispararon, digamos, respuestas que fuimos creando entre todos. Fue ese el trabajo de repaso, básicamente, no hubo ningún tema nuevo. Buenísimo, mil gracias. No, por favor. Federico. No, perfecto. Muchas gracias. Sí, bueno. Bueno, gente, a ver, los veo como muy así nerviosos. Tranqui, están todos en tema. Las preguntas que hacen están todos en tema, así que por ahí, un poquitito, yo creo que este es el momento en el que los trabajos colaborativos vienen súper bien. Son cortitos, tienen todos esencialmente lo más importante, y como repaso viene fantástico. Esa es la idea de hacer estos trabajos, ¿sí? Así que, de todos modos, ayer tuve con 3 de ustedes conversaciones que por privado me hicieron preguntas. No duden en hacerla, no duden en comunicarse. Yo mañana es viernes 24. Una mañana tranquila, Dios gracias, no tengo audiencia, no tengo nada, así que si alguien necesita preguntarme algo, quiere hablar conmigo 2 minutos, hacemos una llamada por WhatsApp, lo que sea, les lleve tranquilidad, yo encantado de la vida, no hay ningún problema. Ya cuando entro al aula a tomar examen, esa cara de perro, obviamente, no, ¿entiende? Puedo tomar examen, pero antes me pueden llamar, preguntarme, mandarme alguna pregunta por escrito si no se animan a llamarme, porque piensan que me va a estar molestando, que no es así, pero bueno. Tienen en Bien. cuenta que es como la primera experiencia de examen oral en la facultad para muchos de nosotros después de muchísimo Totalmente. tiempo, ¿no? Y también es la primera para mí como docente. Entonces, después de tanto tiempo, digo, ¿entiende? Estamos todos readaptándonos a un formato que nos era habitual, y bueno, quedamos despojados de ello. Tuvimos que adaptarnos a algo nuevo, novedoso, como es esto que estamos haciendo ahora, que está buenísimo igual. Pero bueno, también tenemos que volver a formatear el disco de a poco. Entonces, ambas partes tenemos que tenerlo en cuenta, eso, ¿no? Digo, pero de nosotros está la mejor disposición, así que con eso no. El único malo acá es Marcelo. Marcelo es malo, sí. Marcelo viene, chao, sonaron. Ese es malo, sí, pero bueno. Nada, mentira, más bueno que dulce de leche. Bueno, gente, descansen un poco también. Estudien, pero descansen, porque si no, después cansados no van a saber nada. Mañana a las 4, profe, ¿no? Mañana empezamos a las 4. La idea es
que todos lleguen a las 4 en la medida que puedan por su trabajo, que bueno, tratamos de tener todo en cuenta. De todos modos, los certificados de trabajo, como la vez pasada, a ver, esto del campus está buenísimo, ustedes pueden elegir a qué docente mandárselo, mándenmelo a mí. Cuando me lo mandan, mándenme por WhatsApp, que te mandé un pedido de constancia, que yo puedo ingresar a la cuenta de la Facu en el celu y al toque lo hago, tap, 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 y ya está. ¿Por qué? Porque si no, no entro a la cuenta de la facultad. Si bien la tengo sincronizada, tengo 4 cuentas de correo electrónico y a la de la Facu, esa no entro. Pero si ustedes me dicen, mandé un mail ahí, yo ahí entro y les contesto, les doy su constancia de examen, así ya tienen todo. No vamos a decir las notas numéricas mañana, la nota numérica se las voy a dar yo, porque lo que hago siempre es hacer una pequeña devolución a cada uno de ustedes, ¿sí? Si estamos aprobados o no, ¿sabemos mañana? Sí, por supuesto, si estás aprobado, después te digo la nota, ¿me entendés? Hago una pequeña devolución, me tomo el trabajito de escribirles a cada uno un pensamiento mío, que lo pueden tomar o dejar, es simplemente un ámbito en donde yo sugiero alguna cuestión, intento marcar fortalezas, debilidades, para poder trabajar de cada uno de ustedes, listo, como un aporte mío para ustedes, que algunos alumnos, la mayoría lo agradece y mucho, y otros alumnos ni me contestan, y está bien, yo no espero respuesta, simplemente lo tomen y si les sirve, buenísimo, cumplida la misión. Les pongo la nota y después la publico, por supuesto. ¿Sí? Que es lo que corresponde hacer, pues se firma el acta, se publica, y ya está, terminó la cursada. Y después de todo ese trámite, los voy sacando uno a uno del grupo. De todos modos, tengo el contacto de todos, por si necesitan algo, me quieren escribir, porque yo los grabo con nombre y apellido, y les pongo el cuatrimestre, que fueron alumnos míos. Si necesitan algo, yo quiero hablarles, ya sé quiénes son. ¿Sí? ¿Ok? Gracias, ¿Hacemos David. así entonces? Vamos Perfecto. todos a cenar. Una sola Sí. cosa, yo no me pude pedir el día del trabajo mañana, y quizás voy a intentar terminar un poco antes, pero sé que quizás voy a llegar 4:20, 4:30. ¿Hay algún No hay problema? problema. Yo lo que quiero es que cuando lleguen, entren al aula. ¿Sabes por qué? Porque primero que a mí me permite ver cuántos alumnos tengo para examinar y me voy administrando el tiempo. Lo segundo, es que ese momento es el momento más importante de aprendizaje que hay para ustedes. Entonces, Perdón, bueno. a mí me pasa, creo, lo mismo, no creo que me pueda tomar el día de mañana. ¿Hasta qué hora tengo tiempo para llegar? Hace una cosa, mirá, nosotros empezamos a las 4 y la idea es terminar 6:30 más tardar. Pero si vos me decís, mirá, me mandás un mensajito, estoy yendo para allá, llego en tantos minutos, esperamos, ¿me entendés? Tampoco a las 10 de la noche, por Dios, pero digo, te esperamos, para que no pierdas la posibilidad de dar el examen. Voy en el recuperatorio nomás, y ahí, si es por unos minutos, te podemos esperar. Vamos a pedirle a algún alumno que se quede con nosotros, pues tiene que haber un alumno cuando tomemos a vos, conforme al reglamento, y después, bueno, estamos todos liberados. Vos fijate, Bueno. de la misma forma también, mirá, no llego, avísame, mirá, no, definitivamente no voy a llegar. Esto digo para que yo no esté pensando, pues si no me voy a acordar, te voy a escribir yo y vos por ahí estás trabajando, porque trato de ser muy cuidadoso en los tiempos de mis alumnos y no quiero que pierdas la posibilidad. Ok, bueno, gracias. ¿Ok, gente? Sí. Bye. Gracias. See you tomorrow, everybody. Chao, hasta mañana. Muchas gracias. Bye. Chao, gracias.